Hola, saludos. Hoy les traigo una labor muy pequeñita. Es una sandalia del número 16 para sus peques. Vamos a requerir para cada pie 7 tiras. Yo las corté de 1 metro con 80 centímetros y tenía estas pequeñas florecitas, son unas rositas muy diminutas para la parte central. Este es el modelito que vamos a trabajar. Realmente está muy sencillo, pero pueden hacerlo en grande y pueden hacerlo en chico para que traigan el dúo madre e hija. Vamos a comenzar. Bueno, miren, con los sobrantes de hilo que luego nos quedan, vamos a tomar 2 gasitas y vamos a meter 3 tiras largas de las de 1,80. Las metemos aquí así y ajustamos. Esto debe de quedar muy ajustadito, ya se los he mencionado en los otros videos. Vamos a darle bonita forma. Ahí está. Vamos a trabajar un rombo simple. Y metemos una de nuestras florecitas aquí. Ahí está, miren. De estas 2 tiras vamos a cruzarlas. Lo que no quiero es que saquen esta tira hacia acá porque entonces la florecita queda como de costado. Entonces vamos a cruzar las tiras para tratar de que quede centrada. Aquí hacemos nuestro primer injerto. Recuerden que siempre es por la parte de abajo y hacia adentro. Cada listón lo trabajamos siempre con 2 nudos, entonces aquí nos faltan uno de este lado y uno de este otro lado. Que ya tenemos nuestros 4 nudos, nada más hay que ajustar bien y recorrer. Vamos a trabajar aquí un paréntesis o rombo, como le quieran llamar, pero doble. Cambiamos.
Hasta ahí con nuestra sandalia para bebé. Ya para ensamblar, lo que hacen es cortar, aplicar tantito pegamento y sellar estas tiritas para que ya quede nuestro nudo corredizo. Ahí está, ahí lo pueden ajustar, mete el pie y ya lo ajustan. Aquí las tiras van un poquito largas porque lo quieren como tipo alpargatita. Ya nada más aquí en estas terminaciones voy a meterle unas bolitas. Ustedes pueden ponerle lo que ustedes tengan a la mano, se le mete la bolita y ya nada más se hace un pequeño nudito y sellan. Y para ensamblar la parte de acá abajo, pues la ensamblo igual que las grandes. Yo todas mis plantillas las utilizo así, yo corto, yo forro todas mis plantillas. Entonces aquí por ejemplo la forré con una telita, una loneta estampada al tono del hilo que voy a utilizar. Hay muchos estampados diversos. Y para la medida de aquí, pues si ustedes no tienen horma, yo ahorita la hice con una horma que tengo ahí, pero si ustedes no tienen horma pueden entallarlo. Ustedes tejen lo alto del empeine o lo largo del empeine, ustedes van a tejer estas tiras ya sea más largas o más cortas dependiendo de lo ancho del pie de su bebé. Aquí pues lo pueden ir, es muy fácil la puntada, lo pueden medir y ajustar sobre el pie para que les quede de la medida exacta. Y así queda ya nuestra sandalia. Es muy sencilla el ensamblar, nada más sujetan aquí con unos alfileres, aplican tantito pegamento y ahorita se le aplica parejo pegamento a todo esto, la suelita, y ya de inmediato se pega. La medida de aquí generalmente en la de adulto les pido que quede el nudo acá más arribita. Obvio que una bebé pues tiene el pie más chiquito, entonces dejé esta tirita un poquito más corta. Aquí no le quise poner manguera para que no le lastime. Pero bueno, así queda nuestro modelito para bebé. Espero les guste, lo disfruten y lo compartan.